la verdad que la idea de escribir un libro no es muy antigua, te digo. Yo comencé con esta temática, lo he contado muchas veces, desde que era chica, por cuestiones de familiares. Mi padre toda la vida tuvo una biblioteca sobre esta temática muy completa, sobre los libros que habían en ese momento. Y bueno, y también era un investigador autodidacta, de salir, de buscar restos de cosas, y también tenía su idea con respecto a los pueblos indígenas, que bueno, vos siempre pensás que esta tierra estaban ellos, que después vinieron los conquistadores. O sea, yo de chica fui nutriéndome con todo eso. Antes de los aborígenes, nosotros sabemos de que hay distintas teorías acerca del poblamiento de América. Hay diversas, de Jarlica, la de Paul Rivet, la de Ameguino, que muchos las desechan, ahora parece que la están revitalizando otra vez. Es decir, de 30.000 años atrás, hacia más atrás, no sabemos bien qué había. Las teorías que te estaba nombrando dicen que el origen del hombre americano no es de América, sino que vienen de otros continentes, es decir, o de Oceanía, o de Asia, de la zona de Siberia, o a través de distintas migraciones, pero siempre a través del Océano Pacífico, salvo Florentino Ameguino, que dice que es originario de las Pampas. Pero bueno, hasta ahora son teorías, no está comprobado. Desde que comienza, digamos, la historia oficial, a nosotros nos enseñaban que prácticamente comienza cuando llegan los españoles, la conquista a esta parte de América, ¿no es cierto? Es decir, América del Sur. Pero bueno, se hacía muy poca mención a lo que había antes de la llegada de los españoles. O sea, cuando en el siglo XV, que es la historia oficial, sabemos que antes de los españoles, por ejemplo, en lo que es América del Norte en la actualidad, hay restos que han llegado a los vikingos, por ejemplo, en la zona de lo que es actualmente la isla Terranova, parte de Canadá y Estados Unidos. Lo cierto es que la historia para nosotros, para nuestro territorio, para esta parte de América del Sur, comienza cuando llega Colón. Se hace alguna referencia en los libros, o se hacía alguna referencia a las tres grandes culturas que encuentran en América Central y en América del Sur, o sea, mayas, aztecas e incas, pero muy poco se habla de lo de la zona de la Pampa o de lo que es actualmente el territorio argentino, porque es posterior a la llegada de Colón cuando comienzan a hacer las expediciones y descubrimientos hacia el sur, ¿no es cierto? Durante 500 años o más de 500 años la escribieron los que ganan. Por eso nosotros hemos escuchado una sola voz y muchas veces dicen, se escucha una verdad, hay otra verdad. No, la verdad, pienso yo, es una sola. Se ha contado una parte de la verdad y según quien la cuenta, cuenta las ganadas de cada uno. Es decir, hay que completar esa verdad. Y eso es lo que intentamos hacer y lo que intenté hacer con este libro. Y te voy a hacer una acotación acá. A mí me encanta la investigación. Yo me preparé para hacer esta investigación, hice la licenciatura, quería hacerla en forma académica, no improvisada. Entonces, ante todo, más que investigadora, yo soy docente de alma, de toda la vida. Entonces, yo creo que el docente tiene que aportarle al alumno o ayudarlo a que descubra las cosas, acercarle los conocimientos y que el alumno sea libre pensador. No que el alumno, de acuerdo al profesor que tenga, opine de una cosa o tenga una opinión u otra. Porque nosotros teníamos una sola opinión en muchos casos, en mi época, y no por culpa de los docentes, sino por culpa del sistema. Ellos se educaron bajo un sistema y en el caso de la historia argentina bajo la historia de Mitre, que era la historia oficial. Entonces ellos quizás no lo formaron en
la otra parte de la verdad. La historia oficial, la historia revisionista que vino y dio vuelta absolutamente la historia oficial, porque la contradijo en todo, y nosotros tratar de aunar eso, pero además sumarle la historia oral que nunca se tuvo en cuenta, la historia de los otros que estaban incluidos en esta historia, pero que nunca se los consultó ni nunca se los escuchó, eran ágrafos. Esto nunca fue un encuentro, es decir que por ahí se quiera dibujar que fue un encuentro, no fue un encuentro, fue un choque, pero también lo tenemos que ver en el contexto en el que nosotros estamos hablando del siglo XV, es una época de grandes conquistas, de expediciones en busca de territorios, no nos olvidemos del Imperio Otomano, no nos olvidemos de las luchas de poder por los territorios, que acá entra la geografía, por territorios que había entre lo que es ahora Inglaterra, o sea, los reinos, ¿no es cierto? Inglaterra, Francia, España, lo que eran los Países Bajos, después Europa Central, el Imperio Otomano, los mongoles. Era una época de conquistas de territorios. Cuando se produce una conquista, se produce un choque, porque es violenta, es armada. Es una revolución que se produce. Entonces, siempre hay una resistencia por parte de los habitantes del territorio conquistado. Y en el momento que se produce ese choque, desde el mismo momento, Colombres dice que se produce un contacto. Y el contacto es cultural, el choque es militar, el contacto es cultural. ¿Y por qué cultural? Porque ya comienza a entremezclarse la cultura del conquistador con el conquistado. Querida o no querida, directa o indirectamente, pero comienzan a conocer cosas, armas, vestimentas, alimentos de uno y de otro lado que empiezan a interesar a ambos lados y empiezan a intercambiarse. En el caso de la aculturación que hablamos, es cuando se impone una cultura sobre la otra. Es decir, se impone porque vos fijate que la aculturación más tremenda y más rápida fue en los pueblos sedentarios, porque los encontraron todos organizados, todos desarrollando culturas extraordinarias, hasta el día de hoy nos llaman la atención, los aztecas, los mayas, los incas, los pre-incas, bueno. Y fue mucho más difícil con los pueblos nómades. Pero, ¿por qué? Porque se le imponen determinado tipo de vestimenta. Ellos generalmente no es que andaban desnudos, pero tenían una vestimenta que no era para lo que se conocía, lo que se permitía en ese momento en la cultura, en este caso de España, de los reinos de España, ¿no es cierto? Entonces, le transforman la vestimenta, le enseñan, por ejemplo, la lengua, la castiza o la española, ¿no es cierto?, nosotros llamamos, pero también los indígenas americanos los enseñaron que se tenían que bañar los europeos, porque no se bañaban, no lo podían creer. No lo podían creer que no se bañaran todos los días. Entonces eso se lo enseñó el salvaje indígena americano a los conquistadores que venían de Europa, por ejemplo. Yo espero que sirva, no para que acepten lo que hemos puesto, este es el resultado de mi investigación, no para que lo acepten, sino para que dé lugar a discusiones y que inclusive, lo dije varias veces cuando estábamos presentándolo, que dé lugar a que otros se animen, que hay muchísimos puntos o líneas que se pueden seguir, inclusive para refutar lo que nosotros hemos puesto. Yo le digo cariñosamente Jorgito, pero es el doctor Jorge Lapena. Jorge Lapena es profesor, licenciado y doctor en geografía, y inclusive lo dije, es medalla de oro a la mejor investigación geográfica otorgada por la Academia Nacional de Geografía en el año 2014. No cualquiera tiene ese premio. En una investigación que hizo él sobre el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la sojización tardía, creo que se llama su libro.
y además es profesor de historia. Es profesor en la Universidad Nacional de La Pampa y es profesor en la Universidad Nacional de Tandil y, por suerte también, es profesor en el Instituto de Formación Docente de Bolívar. Es de Henderson, por lo tanto, además tiene conocimiento del terreno y de la temática que estamos hablando. Jorge fue quien me guió en este trabajo. Lo que hoy es Bolívar, este territorio que es Bolívar, somos de Bolívar, pero este territorio tiene tanta importancia desde el punto de vista territorial e histórico, ¿no es cierto?, en la construcción del territorio de nuestro país. Estamos en el centro, en el corazón de la Pampa Húmeda, y en el libro creo que queda claro, que también quería que quedara claro, que durante muchísimo tiempo fueron territorios libres. Mientras estuvo Calfucurá, que lo nombramos en forma horizontal a lo largo de todo el libro, porque fue el líder para mí, para muchos, ¿no es cierto?, más astuto, más inteligente, más político, el único capaz de reunir, a pesar de los problemas intestinos que había en muchos grupos indígenas, porque están nombrados también en el libro, que venían ya desde épocas anteriores a la que nosotros tratamos específicamente, de 1852 a 1879, que es específicamente el corazón de lo que tratamos en el libro, fue el único que logró hacerlo y que enfrentó al Huinca y que trataba de igual a igual con ellos. 40 años estuvo acá. Yo creo que la historia tiene que ir de la mano con la geografía, o la geografía con la historia. Y cuando hablo de historia y geografía, hablo de otras ciencias que estarían aportando a ambas ciencias, ¿no es cierto?, a la historia y a la geografía, como la geología, la literatura, la antropología, la arqueología, tienen que ir juntas, porque vos fijate que yo estoy hablando permanentemente de territorios. Es decir, ¿por qué se produce la conquista de América? En busca de territorios, nuevos territorios. Territorios que tuvieran lo que ellos no tenían al cerrarse Constantinopla con los otomanos, que lo traían de Oriente. Estos territorios eran importantes, por lo tanto las acciones históricas o los procesos históricos se desarrollaban sustentados en un territorio. Ojo que últimamente sé que hay maestras que se han preparado mucho, profesoras que se han preparado mucho, es decir, adecuándose al tiempo, insisto, no es la culpa del profesor, sino la forma como nos preparaban a nosotros. Yo también soy de esa época, nosotros nos preparaban con el mapita de geografía, el río nace acá, así nos prepararon a nosotros. Después nos fuimos amoldando muchos. Entonces, se tiene que ver en forma de proceso. Las chicas, hay excelentes profesoras de historia, conozco muchas, sé que lo están haciendo así también, pero lo tienen que relacionar con el territorio. Si no, los chicos por ahí la ven como que hay que estudiarlo de memoria. Geografía también había que estudiarla de memoria en su momento. En cambio, si vos lo ves como proceso, fíjate, no, pero vos fíjate, mirá, de acuerdo a este tipo de relieve, ¿por qué en este tipo de relieve los pueblos que vivían en este lugar eran sedentarios? ¿Qué tiene que ver ese relieve con que sean sedentarios? ¿Qué tiene que ver ese relieve con que se dediquen a hacer canales de riego? Ese relieve, ese clima, tiene que ver. ¿Qué tiene que ver este otro relieve, la pampa, llanura? ¿Por qué? ¿Por qué eran nómades? Porque tenían alimento, no necesitaban estar sentados esperando que todo el ciclo de la planta creciera para poder recogerla y poder comer. Si ellos tenían alimento, lo juntaban. La geografía con historia, ¿de dónde sacamos? No había un libro. Entonces tomaban apunte, ay, Bachi, esperá, no hables tan rápido, que no sé qué, que no sé cuánto, y de todo dónde. Pero chicas, agarren una geografía de Argentina, busquen en tal cosa, agarren otra cosa. Había que consultar varios libros. ¿Por qué no escribís, por favor, uno que tenga todo? Porque siempre querían la más fácil, ¿viste? Entonces digo, bueno,
El día que me jubile escribiré. Lo que quiero es que sirva, pero fundamentalmente te decía, es una reivindicación y una ayuda y una propuesta para que se atiendan los reclamos de los pueblos indígenas. Últimamente se está manoseando mucho el tema de los pueblos mapuches, se está hablando cosas que no son verdad. Es decir, este libro pretende que se interioricen y que sepan la verdad y después que la opinión sea cual sea, pero que sepan cuál es, qué pasó. Y bueno, es un aporte también a la reivindicación de la lucha territorial que tienen los pueblos indígenas. Es mi aporte pequeño, pero bueno, ojalá sirva.